Oye, ¿te imaginas que una simple barbería pueda ser la llave para cambiar tu vida en un santiamén? Suena a cuento chino, ¿verdad? Pero créanme, lo he visto con mis propios ojos durante 25 años. Dos locales, dos tipos, dos realidades completamente distintas. La diferencia entre el éxito y el fracaso estaba en cómo se veían a sí mismos. No era la calidad de la rasurada, sino la imagen que cada uno proyectaba. Eso sí que cambia las cosas. Recuerdo perfectamente sentado en la silla de Tony, ese barbero que es un crack. Siempre tocaba esperar un rato, siempre estaba hasta el tope. Y lo curioso es que a 4 puertas hay otra barbería, en la misma calle, ofreciendo lo mismo. Pero en 25 años nunca he visto a nadie esperando ahí, ni una sola alma. Es como si el lugar fuera invisible, aunque sigue abierto. Alguien entra, seguro, porque si no ya lo habría cerrado. Pero siempre me ha dado vueltas la cabeza. ¿Por qué la gente hace fila con Tony, aguantando la espera, mientras la otra está solita y desierta? Me lo pregunté mucho tiempo hasta que lo entendí. El secreto no estaba en el corte, el precio ni la ubicación. El secreto era la imagen que cada barbero proyectaba. Porque como te ves tú, así te ve el mundo. Tu autoimagen es el imán que atrae todo lo que te pasa. ¿Ya lo habías pensado? ¿Por qué tu negocio no despega? ¿Por qué tus relaciones no avanzan? ¿Por qué el dinero llega y se va como agua entre los dedos? La respuesta está en cómo te ves tú mismo, en lo que crees que mereces. Y ahí es donde la mayoría se atasca. Todos quieren más lana, más libertad, más amor. Pero en el fondo, creen que no lo merecen, que no son dignos. Y el universo, pues, te lo devuelve tal cual. Si te ves como un 0 a la izquierda, el mundo te tratará como tal. Si te ves como un naco, un invisible, pues eso serás. Suena duro, pero es la verdad. Yo mismo viví eso. Durante años me vi como un fracasado, un inútil sin estudios, sin futuro. Creía que mi lugar era cambiando llantas, trapeando pisos, sobreviviendo con lo mínimo, y aunque aparecieran oportunidades, las boicoteaba. Mi autoimagen era incompatible con el éxito. Y esto le pasa a más gente de la que te imaginas. La mayoría no tiene problema en echarle ganas, estudian, se esfuerzan, lo intentan de nuevo. Pero siguen en el mismo círculo vicioso, porque en su interior operan desde una imagen distorsionada, marcada por críticas, rechazos, traumas, limitaciones. ¿Has oído frases como, nunca llegarás a nada? ¿El dinero no crece en los árboles? ¿Soñar mucho solo te trae frustraciones? Esas frases se clavan despacito y sin darte cuenta las empiezas a vivir como si fueran ciertas. Pero no lo son. No tienen por qué serlo. Hay un estudio de la Universidad de Yale que demuestra que la imagen que uno tiene de sí mismo a los 7 años influye directamente en su salud financiera y emocional de adulto. Imagínate cuántas de esas imágenes fueron plantadas por gente frustrada, desilusionada o con miedo. Estás viviendo una película que no es tuya, siguiendo un guión que te impusieron y, lo peor, creyéndolo como si fuera la única verdad. Pero puedes cambiar esa imagen, puedes elegir un nuevo papel. Y cuando lo haces con constancia, el mundo responde. Un ejemplo práctico: cada mañana frente al espejo, mírate a los ojos y di con firmeza: soy digno de abundancia, soy capaz, soy valioso. Al principio te parecerá raro, incómodo, incluso escucharás una voz interna burlándose. ¿Quién te crees que eres? Ignórala, esa voz es el eco de tu vieja autoimagen. Pero créeme, si lo haces todos los días con intención, con emoción, con sinceridad, algo dentro de ti empieza a cambiar. Es como si se abrieran nuevos caminos en tu cerebro. Y eso es lo que pasa. La ciencia lo llama neuroplasticidad.
la capacidad del cerebro de reorganizarse, crear nuevas conexiones y transformar los pensamientos en comportamientos y los comportamientos en resultados. ¿Quieres cambiar tu vida? Comienza cambiando la imagen que ves cuando cierras los ojos. Visualízate con dinero de sobra, admirado, valorado, respetado. Visualízate en un lugar donde despiertas feliz, ligero, realizado. Siéntelo, respíralo, vívelo aunque todavía no sea tu realidad. La verdad es simple. Nunca recibirás del mundo algo que antes no hayas aceptado como posible dentro de ti. Si me muestras a alguien que logra cosas increíbles, te mostraré a alguien que cree en sí mismo. Y la fe no es esperanza, la fe es una certeza emocional, la convicción profunda de que lo que imaginas ya es real. Tony no cortaba mejor el pelo que nadie, pero creía que merecía esa clientela, ese éxito, y su energía lo decía antes que sus palabras. Tú también transmites eso constantemente. La pregunta es, ¿qué le estás diciendo al mundo sin abrir la boca? Tal vez sea hora de reescribir ese mensaje, de cortar no el pelo, sino las viejas creencias que te mantienen estancado y empezar a vivir como la persona que naciste para ser. ¿Alguna vez has sentido que lo haces todo bien, pero las cosas no avanzan? Como si una fuerza invisible te detuviera, aunque te esfuerces al máximo. Yo lo viví, no semanas o meses, años. Y descubrí que esa fuerza no venía de afuera, estaba dentro de mí. Era un conflicto silencioso entre lo que decía querer y lo que realmente creía merecer. En una etapa de mi vida decía querer ganar dinero, tener éxito, alcanzar la libertad, pero internamente seguía viéndome como ese chavo que abandonó la escuela, perdido, sin rumbo, saltando de un trabajo a otro haciendo lo que nadie quería. Decía, quiero cambiar, pero la imagen que tenía de mí era la del fracaso, la escasez, la limitación. Esa incoherencia entre lo que piensas conscientemente y lo que sientes en el fondo crea un bloqueo, un ruido interno, un cortocircuito emocional. Y la vida refleja eso: confusión, estancamiento, resultados inconsistentes. La imagen interna siempre supera la realidad externa, siempre. Puedes decir lo que quieras, vestirte como quieras, trabajar cuanto quieras, pero si en el silencio de tu mente hay duda, miedo, rechazo, indignidad, nada externo se sostendrá. Lo externo es reflejo de lo interno. Recuerdo cuando leí Piense y hágase rico, estaba en los bomberos de Toronto. Un amigo, Raymond Stanford, me lo dio y me dijo, léelo. No tenía nada que perder. Estaba cansado, frustrado, sentía que no pertenecía a ningún lado. Me impactó como nada antes. Alguien me decía que mis resultados no eran culpa del mundo, que todo, absolutamente todo, comenzaba en la mente, en lo que yo creía posible. El libro encendió una luz, pero no lo resolvió todo de golpe. Creer no es un botón, es un proceso, un reposicionamiento interno. Cada día tenía que confrontar esa voz que decía, no puedes, esto no es para ti, ¿quién te crees que eres? Quizás tú también la conoces cuando intentas cambiar de carrera, emprender, salir de deudas, hacer algo diferente. Susurra que es peligroso, que saldrá mal, que es mejor quedarte donde estás. Pero esa voz no es la verdad. Es el reflejo de tu vieja programación mental, un código instalado por años de fracasos, críticas, experiencias dolorosas. Y solo sigue activo mientras tú lo permitas. Cuando empiezas a cuestionar ese código, a observar tus pensamientos, reacciones automáticas, patrones que se repiten, ganas poder. Poder para elegir nuevos pensamientos, imágenes, creencias. Y cuando eso pasa, aunque sea despacio, el cambio empieza a manifestarse. Tienes más claridad, surgen oportunidades, aparecen personas diferentes y sobre todo, dejas de sabotearte.
Hay una investigación de la Universidad de Londres que dice que el cerebro necesita unos 66 días para establecer un nuevo patrón de comportamiento si se practica diariamente. No necesitas años para cambiar tu vida. Necesitas decisión consistente, día tras día, alineando tu mente con lo que deseas hasta que esa imagen te resulte familiar. Lo familiar, la mente lo repite. Y ahí está el secreto detrás de muchos fracasos. No es la falta de esfuerzo, es el desalineamiento interno. Actúas como si quisieras cambiar, pero adentro vibras en la frecuencia de tu vieja identidad. Y mientras esa identidad esté al mando, nada cambia, porque no atraes lo que deseas, atraes lo que eres. ¿Una prueba? ¿Has visto gente que gana la lotería y lo pierde todo en pocos años? No es que no sepan administrar, es que la imagen que tienen de sí mismos sigue siendo la de la escasez. El subconsciente busca devolverlos a donde se sienten seguros, aunque sea la pobreza. Lo contrario pasa con quienes reconstruyen su autoimagen, empiezan a caminar, hablar, pensar, actuar como quienes desean ser. No es fingir, es condicionamiento. Se convierten por repetición en lo que antes era solo una idea, y ahí cambia la realidad. Pero hay un detalle esencial. Debes poner tu visión interna por encima de las circunstancias externas. No importa lo que pase hoy, deudas, desempleo, rechazos, crisis, todo eso es reflejo de cómo has operado hasta ahora. No una sentencia, sino un retrato viejo que puede ser reemplazado. Tu realidad externa luchará por mantenerte en el viejo patrón. Probará tu fe, intentará convencerte de que nada cambió. Pero si insistes, si sigues creyendo en la imagen que estás creando, el mundo se inclinará ante esa nueva identidad. Como dijo James Allen, tus circunstancias pueden ser desfavorables, pero no lo serán por mucho tiempo si percibes el ideal y luchas por alcanzarlo. Y sabes que es un ideal, una idea que te apasiona, algo que vibra en sintonía contigo. Amor. En este contexto es resonancia, frecuencia. Es cuando lo que piensas, sientes y haces está alineado. Y cuando eso pasa, lo imposible se vuelve natural. Si te sientes atrapado, estancado, dando vueltas en círculo, la respuesta no está afuera, está adentro. En lo que piensas cuando nadie te ve, en lo que sientes antes de dormir, en lo que crees cuando las cosas salen mal. Esa es la imagen que manda en tu vida y tú tienes el poder de cambiarla. No mañana, no cuando todo esté perfecto, ahora, aquí. Comenzando por cómo te ves en este preciso momento. Puedes pensar en el éxito todo lo que quieras, repetir afirmaciones, pegar post-its por toda la casa, escribir objetivos en un cuaderno, pero nada funcionará si no te involucras emocionalmente. Mucho no entienden esto. El secreto no está solo en el pensamiento, está en la frecuencia emocional que activas mientras piensas. Puedes pensar en abundancia, pero si sientes miedo, ansiedad y escasez, ¿qué energía crees que prevalecerá? Siempre la emoción más fuerte. La emoción es el combustible de la imagen mental, y cuanto más fuerte la emoción, más rápido se materializa. Por eso hay gente que repite, soy rico, soy próspero, pero siguen llenos de deudas y frustraciones, porque adentro vibran en desesperación. Hablan de riqueza con la boca, pero el corazón está apretado, el cuerpo tenso y la mente preocupada. Eso no es manifestación, es un conflicto interno disfrazado de positividad. El universo no responde a lo que dices, sino a lo que emites. ¿Te has fijado que cuando amas a alguien de verdad, no necesitas decir mucho? La persona lo siente, en la mirada, en el tono de voz, en cómo te mueves. El amor es vibración, resonancia. Y esa es la frecuencia que necesitas acceder cuando piensas en tu objetivo.
No se trata de convencer a la mente racional, sino de sentir como si ya fuera real. Cierra los ojos un instante y piensa en un momento en que te sentiste completamente vivo, un momento en que el tiempo pareció detenerse. Puede ser un abrazo, un atardecer, una conquista. Siéntelo, revívela con detalle. ¿Qué ves? ¿Qué oyes? ¿Qué sientes en tu cuerpo? Ahora toma esa emoción, esa vibración y asóciala a la imagen de la vida que quieres crear. Respira esa nueva realidad como si ya estuviera ocurriendo. Eso transforma el pensamiento en poder creativo. La ciencia ya lo comprobó. Estudios de neuroimagen muestran que el cerebro no distingue una experiencia vivida de una visualizada intensamente con emoción. Cuando sientes algo imaginado, el cerebro dispara los mismos circuitos, crea nuevas conexiones neuronales, cambia tu química interna, tu campo electromagnético. Con el tiempo, esa nueva frecuencia atrae circunstancias que resuenan con ella. Encuentras personas diferentes, aparecen situaciones inesperadas, se revelan oportunidades, parece coincidencia, hasta que pasa con demasiada frecuencia. Pero necesitas practicar, porque el mundo intentará regresarte a la vieja frecuencia. Dirán que sueñas demasiado alto, que seas más realista, que la vida es dura, que el dinero no cae del cielo. Si no estás emocionalmente conectado con lo que deseas, te rendirás, dudarás y volverás a vibrar en la escasez. Eso le pasó a Howard Hughes, uno de los hombres más ricos del siglo pasado, un genio, billonario, creador de imperios. ¿Y qué lo destruyó? El miedo. Miedo a las enfermedades, a la gente, a perder el control. Con toda la riqueza del mundo, su frecuencia emocional era de inseguridad, paranoia y aislamiento. Murió solo, en la oscuridad, en una prisión que él mismo creó. La abundancia externa nunca será suficiente si tu mundo interno está en ruinas. Por otro lado, he visto gente con pocos recursos hacer milagros simplemente porque vibraban en amor, confianza y fe. No fe religiosa, fe como certeza emocional. Esa sensación de no sé cómo, pero sé que va a pasar. Esa fe mueve montañas y sobre todo te mueve a un lugar donde las montañas ya no parecen tan grandes. Debes enamorarte de la imagen de tu nueva vida, llevarla en la mente como un recuerdo, no un sueño. Visitar ese lugar cada día, aunque nadie vea lo que tú ves. Y cuando eso se vuelva parte de ti, todo cambia. Si quieres empezar a entrenar esto, te doy un ejercicio que uso desde hace años. Separa 2 minutos al día, solo 2. Siéntate en un lugar tranquilo, respira profundo. Imagina la versión más realizada de ti mismo. No solo la veas, siéntela. Cómo camina, cómo habla, cómo reacciona, dónde vive, qué siente al despertar. Deja que la emoción te invada. Gratitud, alegría, paz. Sumérgete en ese estado por 2 minutos. Repítelo 21 días. Empezarás a notar cambios sutiles, pequeñas señales, coincidencias, personas correctas, intuiciones inesperadas. Esto no es magia, es física, biología, energía. Siempre emites una frecuencia. La pregunta es, ¿está en sintonía con lo que deseas o con lo que temes? La emoción que cultivas es el imán que define lo que atraes. Y cuando entiendes eso, te das cuenta que no necesitas controlar todo, solo lo que sientes mientras sueñas. La mayoría de la gente está atrapada en un teatro invisible, repitiendo el mismo papel todos los días. Despierta, piensa igual, siente lo mismo, reacciona a los mismos estímulos y cosecha los mismos resultados. No entienden que no están atados a las circunstancias, sino al personaje que se acostumbraron a interpretar. Y mientras más repiten el papel, más se convierten en algo que ni siquiera saben qué son. Yo fui así. Aunque empecé a ganar dinero con mi primer negocio, una empresa de limpieza, me veía como alguien que no sabía manejar la prosperidad. Trabajaba duro
El dinero llegaba, pero se escapaba igual de rápido. Era como si algo me jalara para abajo cada vez que empezaba a subir. ¿Sabes por qué? Porque aunque mi realidad externa era nueva, mi programación interna era vieja. Había aprendido a pensar como pobre, a esperar poco de la vida, a sentirme incómodo con grandes sumas. Y lo más peligroso es que operaba de forma silenciosa, inconsciente. Solo al observar mis patrones me di cuenta y entendí algo simple pero poderoso. Nos convertimos en lo que practicamos con constancia. Si pasas años pensando como alguien limitado, sintiéndote rechazado, actuando como alguien sin valor, eso serás, sin importar las oportunidades. Puedes entrar a un lugar nuevo, pero llevarás contigo al viejo personaje. Por eso mucha gente que gana dinero de repente, con una promoción, un premio, una venta importante, vuelve al mismo punto de antes, como si el universo los empujara al suelo. No es el universo, es la autoimagen, el comportamiento condicionado. Actuaron como ricos por un instante, pero su programación emocional seguía siendo de escasez. El subconsciente busca el equilibrio con lo familiar. La clave para romper el ciclo es empezar a actuar como la versión más elevada de ti mismo, aunque te parezca raro al principio. Y no, esto no es fingir. Fingir es usar una máscara. Oye, ¿te has preguntado por qué algunos le atinan a la vida y otros andan como perdidos en el desierto? La clave está en ser el actor principal de tu propia película y no un extra que solo reacciona a lo que pasa. Piensa en Jim Carrey, ¿no? Antes de ser un mega famoso, se aventó a escribirse un cheque por $10 millones por servicios prestados como actor. Lo firmó y lo guardó, aunque no tenía ni idea de cómo iba a conseguir esa lana. Pero empezó a vivir como si ya lo hubiera logrado. Se imaginaba en los estudios de Hollywood, sintiendo la gratitud, la emoción, el rollo. Y ¡zas! Años después, le pagaron justo esa cantidad por Atrapado en la Noche. No fue suerte, carnal, fue puro trabajo mental. Entrenó su mente hasta que la realidad se ajustó a su visión. ¿Y tú? ¿Qué papel estás interpretando? ¿El del que siempre se queja, que dice, no es para mí, esto está muy difícil, así soy yo? ¿O el que se reinventa, se crece con los retos y cree que merece una vida increíble? Porque, a ver, tu vida diaria es como la masa de un pastel. Cada ingrediente, cada acción, cada pensamiento moldea tu futuro. Desde cómo te levantas hasta qué le dices a tu cartera, cómo tratas a tu cuerpo, a los demás. Todo eso te va forjando. Si no cambias conscientemente el molde, vas a terminar repitiendo la misma receta de siempre, con el mismo sabor a fracaso. Pero puedes cambiar ya. Elige un nuevo personaje, un nuevo guión. ¿Quieres ser próspero? Observa a la gente que le va bien, cómo piensa, habla, se mueve. Copíalos. Al principio te sentirás incómodo, como vestido de payaso en una boda, pero con la práctica se vuelve natural. Y cuando algo es natural, se vuelve parte de ti. Recuerda, el mundo reacciona a lo que eres, no a lo que quieres ser. No estás atrapado, solo estás repitiendo el mismo rollo. Pero lo que se repite, se puede cambiar. Empieza hoy mismo. Un nuevo pensamiento, una nueva acción, un nuevo tono de voz. Y repítelo, hasta que un día te des cuenta de que ya estás viviendo tu sueño, sin sentir que eres alguien nuevo, sino que por fin eres tú mismo. ¿Te ha pasado que en un momento de calma las ideas fluyen como un río? Es porque has salido del modo automático y has conectado con tu sabiduría interior. La mayoría anda a 1000, estresada, apagando incendios. Intentan resolver problemas de dinero, deudas, futuro. Pero con el corazón a 1000 por hora no se crea nada, compadre. El miedo te paraliza, te bloquea, te pone en modo supervivencia, no en modo creación. La gente intenta cambiar su vida peleando contra ella. Reaccionan en vez de crear, huyen en vez de construir.
Lo que se hace con miedo solo da un respiro, no una transformación real. Hasta que entendí eso y lo viví, mi vida no cambió. Recuerdo un día, solo, sin distracciones, observando mis pensamientos, y por fin dejé de querer controlarlo todo. Dejé de correr y empecé a escuchar. A mi intuición, a esa voz tranquila que siempre estuvo ahí, pero que yo ignoraba por andar arreglando el mundo con herramientas rotas. En ese silencio, algo me tocó. No tienes que perseguir la vida, tienes que armonizarte con ella. Esa armonía llega con la presencia, sentirte completo aquí y ahora, aunque no sepas el futuro. La paz por encima de la urgencia. Y paradójicamente, de esa tranquilidad, nacen las acciones más poderosas. ¿Cómo acceder a ese estado? 5 minutos de silencio al día, antes del celular, las noticias, las cuentas. Respira, imagina la vida que quieres, pero siéntela, como si ya la estuvieras viviendo. Agradece, y luego arranca tu día desde esa frecuencia. Estarás más claro, más intuitivo, más atractivo. ¿Cuántas malas decisiones has tomado en pánico? ¿Cuántos caminos por miedo y no por claridad? Ya no más. Puedes entrenar tu mente para que funcione en otro nivel, donde la paz interior guía tus acciones. Y cuando eso pasa, el mundo se transforma a tu alrededor. Piensa en Eckhart Tolle, con años de depresión, hasta que en un momento de sufrimiento profundo encontró un estado de presencia tan intenso que todo cambió. No fue magia, fue rendición. Dejó de resistir, de pelear y encontró el poder real. No necesitas llegar al fondo del pozo. Puedes empezar hoy mismo calmando la mente, cambiando el ruido por la conciencia. Ser calmado no es ser menos productivo, es ser más poderoso. Actuar desde la plenitud, no desde la carencia. No necesitas hacerlo todo hoy, solo dar un paso desde un lugar diferente. Cuando tu mente está en paz, tu realidad se alinea con tu propósito. Y con propósito no fuerzas la vida, la vives en armonía. La imagen que te construyes a ti mismo define los límites de tu realidad. Todo empieza dentro. Lo que sientes, crees y practicas es lo que moldea tu vida, aunque no te des cuenta. Si esto te ha resonado, estás listo para el siguiente paso. Ya está el siguiente video en tu pantalla. Vamos a dar un paso más hacia tu evolución, a ser un 1% mejor. Porque la transformación es así, pequeños pasos, pero con conciencia, intención y dirección. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.